Unas llantas resbalaban en el barro sin poder desatascarse. Este auto, con 3 hombres dentro, forcejeaba con el suave y frío lodo, mientras Stefano hundía su pie en el pedal. Estaba muy molesto con el problema y por eso maldecía a los 4 vientos. «¡Demonios, no creí que estuviera tan blando!», exclamó Stefano. Detrás de él se encontraban sus amigos Lorenzo y Daniel, los cuales trataban de calmarlo un poco, pero entre más luchaba con el barro, más se atascaba y por ende también crecía su frustración. Decidieron bajarse y tratar de empujar, pero también fue inútil. El auto estaba repleto de cosas y ya se hacía un poco tarde para simplemente descargar todo y subirlo de nuevo. Idearon pasar la noche en una arboleda cercana al lago Ibarú. Después de todo, este era su destino y al auto realmente no le iba a pasar nada estancado allí. Pero claro, después tendrían que encargarse del problema obligatoriamente. Eran eso de las 2 p.m. cuando ya se habían instalado cerca del lago. Acomodaron todo en forma de semiluna y las tiendas abrazaban la fogata que estaba en el centro. Se sentaron a descansar un rato y a contemplar la naturaleza. Pero notaron algo curioso. La neblina comenzaba a apoderarse de los alrededores. Lentamente la blanca presencia comenzó a rebosar por todo el lugar. «Maldita sea, ya ni siquiera podemos ver el lago, dijo Stefano. «¿Por qué vinimos a este y no al verde?», respondió Daniel. «Pues para cambiar las cosas un poco, idiota», dijo Stefano. «A mí me agrada la idea de cambiar la locación», advirtió Lorenzo. «Es excelente, confíen en mí, mañana lo verán, tranquilos, de verdad, tranquilos», sentenció Stefano. «¿Cómo dijiste que se llamaba este lago?», preguntó Daniel. «Ibarú», contestó Stefano. Los amigos se preparaban para pasar la noche. Ya eran las 4 p.m. cuando de pronto Daniel sintió unas incontrolables ganas de defecar. Pensó que el árbol que estaba atrás de su tienda era un buen lugar, pero el olor le preocupó, así que decidió buscar un sitio alejado del campamento. Enseguida les avisó a sus amigos, tomó un rollo de papel y se metió entre los árboles a buscar. Mientras caminaba, Daniel sintió una ligera brisa fría y seca, pero no le dio importancia. Encontró un lugar e hizo lo que tenía que hacer. La mierda a sus pies no le agradaba, se sentía incómodo. Aún así, lo peor para él era la neblina. Estaba muy densa, y aún entre la contaminación visual que provocaba, por alguna razón se sentía observado. Comenzó la marcha de vuelta y se dio cuenta que uno de sus zapatos tenía los cordones desamarrados. Entonces se agachó sobre su rodilla, lo ató rápidamente y cuando se volvió a poner de pie, quedó atónito. Pues frente a él ya no se podía ver nada más que una gruesa blancura. La niebla se había procreado inexplicablemente y ya no se podía divisar ni a 1 metro frente a él. Ahora estaba alerta, pues odiaba la idea de no poder ver. Daniel era un tipo temperamental y parecía que estaba molesto todo el tiempo, por lo que se podría decir que estaba acostumbrado a manejar la tensión. Aún así, y con toda la experiencia que tenía acampando con sus amigos, le costó muchísimo ubicarse en medio de la neblina. Siguió su instinto y caminó por donde creyó que había venido. «Lorenzo, Stefan, ¿en dónde están?», pero no había respuesta. Y es que claro, tal vez se estaba alejando de ellos, tal vez caminaba en una dirección opuesta o quizás sus amigos simplemente se habían dormido. No había forma de saberlo a ciencia cierta. Avanzó muy lentamente hasta que un olor llegó a su nariz. Era una especie de olor a quemado, pero tenía algo raro en él. «Es la fogata», pensó. Se estrellaba con casi todo lo que tenía en su camino por la ceguera, hasta que llegó a un árbol gigantesco. Este se le parecía al que estaba justo detrás de su tienda de campaña. Emocionado, corrió a rodearlo, pero algo extraño sucedía. No podía hacerlo. El árbol continuaba indefinidamente y este no podía darle la vuelta. El hecho lo asustó y decidió volver. Comenzó a correr en la dirección opuesta y de repente otro árbol lo saludó con un golpe en su cara. Trató de rodear este otro, pero tampoco podía. Se sentía atrapado y desesperado. Su estómago estaba algo extraño, nervios recorrían su cuerpo y hacían campamento en su tenso cuello. La desesperación lo llevó a correr, pero sus esfuerzos no daban frutos. Finalmente volvió a tratar la estrategia de ir hacia el lado opuesto, pero se topó de frente a otro árbol, y esta vez se dio cuenta.
realmente estaba siendo encerrado, pues los gigantes de madera cada vez estaban más cerca de él. Comenzó a golpear a su alrededor y sus puños chocaban contra las paredes. Sus ojos se movían suaves, pero el blanco de la niebla los lastimaba. Cuando la miraba le dolía la cabeza, y entonces escuchó algo que lo dejó congelado. Un bramido grave y escalofriante comenzó a moverse entre la nada. El miedo lo hizo gritar sin pensar. Gritaba: ¿por qué me vas a matar? ¿Por qué? No me mates, por favor. Uno podría pensar que Daniel se comportó extraño, pero lo cierto es que sus gritos sirvieron bastante, pues dieron alerta a sus amigos que algo pasaba. Estefano se puso de pie y una sensación horrible lo apuñaló en la espina dorsal. ¿Qué demonios? ¿Eso fue Daniel? Tenemos que ir a ver, advirtió Estefano. Yo tengo frío. No quiero ir, dijo Lorenzo. ¿Pero qué dices? Daniel acaba de gritar allá afuera y puede ser que... No voy a ir. Tengo frío. Decidió dejarlo, no lo pensó más y se aventuró al bosque. Por su parte, Lorenzo se sentó a un lado del fuego y extendió sus manos para calentarse. El corazón de Estefano latía fuerte. Pensaba que la última vez que vino el clima había sido espectacular, ni semejante al que se le ofrecía hoy. Pero algo andaba mal. Trató de recordar qué pescó en ese viaje y no pudo encontrarlo en su cabeza. Pensó en quién había venido con él en esa ocasión, pero solo tenía imágenes de sí mismo guardadas. ¿Vine solo?, se preguntó. La mandíbula de Estefano cayó y sus ojos se abrieron. No recordaba cuándo había venido o por qué sugirió a sus amigos este lugar. Entonces comenzó a gritar buscando a Daniel, pero la neblina ya se había encargado de él. No podía ver, el grito de su amigo ya se había ahogado y él estaba en medio de la nada. Se sintió vulnerable y confundido, por lo que comenzó a caminar muy despacio. Entonces llegó a un árbol ancho y alto, el cual tenía un agujero en el centro. Le pareció extraño, así que se acercó a él y cuando estaba por tocarlo, del agujero se asomó un ojo ensangrentado. Y de la nada una voz dijo: «Buen trabajo, Estefano. Uno menos». El árbol comenzó a sangrar del agujero y Estefano corrió de vuelta a toda velocidad. Sin embargo, esta vez un olor nauseabundo llegó a él y lo hizo retorcerse. Era la fogata sin duda, pero esta vez había algo distinto en el aroma. Comenzó a correr a toda velocidad con el pánico y la fétida fragancia como guías. Llegó al campamento y Lorenzo estaba de espaldas. La fogata estaba soltando mucho humo y el olor ahora era tremendamente poderoso. Hace frío. Demasiado frío. Tengo que calentarme. Estefano no dijo nada. Solo se acercó a Lorenzo muy despacio. Entre más se acercaba, más se metía en su cabeza la idea de que Lorenzo estaba demasiado cerca de la fogata. Algo estaba cocinando allí. Las dudas se aclararon y las lágrimas casi salen con ellas cuando Estefano vio que Lorenzo temblaba de frío aún con sus manos completamente quemadas y su cara desfigurada por el fuego. Sin duda estaba quemado, pero su cara ahora deforme y despellejada seguía temblando de frío. Estático, detrás de él, Estefano miraba cómo Lorenzo se desplomaba lentamente hacia el fuego. Parecía como si hubiese encontrado comodidad ahí. Mientras se quemaba, el olor fue terrible, y el sonido era lo más terrorífico. Estefano no sabía qué hacer, ni mucho menos qué decir, pero antes de pensarlo, aunque sea un poco, una voz se dirigió a él diciendo: «Magnífico, Estefano, un trabajo fenomenal». Seguida de esta, los resonantes bramidos volvieron. Sin embargo, esta vez se escuchaban a lo lejos. Ya no había ni miedo ni confusión, solo el instinto se apoderó de él y sus piernas fueron llevadas al límite. Comenzó a sprintar a toda velocidad sin nada en su cabeza. Inconscientemente se dirigió al auto, aún sabiendo que no podría manejarlo. Pensó que tal vez este podría ser un lugar seguro, pero para que la locura exista, solo hace falta un ser humano.
Llegó a un espacio donde podía ver bien. Sin embargo, la densa marejada blanca comenzaba a moverse detrás de él. Esta se echaba lentamente fuera del bosque. Finalmente divisó el auto y se subió. Notó de inmediato que estaba acomodado en un ángulo extraño, ligeramente diferente al que ellos habían dejado atrás. Entonces cerró las puertas con seguro y se quedó callado. Un minuto de silencio. No se escuchaba nada más que la respiración de Stefano. Este metió las llaves y trató de salir desesperadamente, pero fue imposible. El auto no se movía para ningún lado. Pensó en bajarse, pero la neblina ya estaba ahí. Ya lo había alcanzado y pensó que moriría si se bajaba. El blanco cubrió todas las ventanas, el auto se apagó y Stefano se tomó la cabeza asumiendo una especie de posición fetal. Estaba asustado. Sus lagrimales humedecieron su cara y el llanto comenzó. Un esfuerzo desesperado lo condujo a tomar las llaves de nuevo. Entonces arrancó el auto y pisó el pedal. Milagrosamente el auto avanzó, pero algunos metros después cayó a las aguas del lago Ibarú. Allí, la voz volvió a él. Descansa, Stefano. Hazlo aquí. Me trajiste lo que me prometiste. Qué buen chico. Hace años que estoy en tu cabeza y a cambio de tu vida me prometiste la de tus amigos. Así que, muy bien, has cumplido. Desesperado tomó una linterna que tenía en la guantera de su auto y comenzó a golpear la ventana de su puerta. La azotaba con fuerza mientras desprendía gruñidos de ansiedad. Finalmente la rompió y el agua entró a toda velocidad. Sin embargo, la fuerza de la corriente clavó un vidrio en su hombro derecho. Pudo salir y comenzó a nadar hacia arriba. No quería morir ahogado. Aunque allí arriba sabía también podría ser tremendamente peligroso. Llegó a la superficie y salió del lago con muchísimo esfuerzo. Su hombro sangraba y el dolor era tan físico como mental. Se tendió sobre el verde pasto en la orilla. Respiraba bocanadas enormes. Solo quería descansar y despertar de esta pesadilla. Pero entonces volvió aquel sonido aterrador. Se sentó sobre sus rodillas. La niebla controlaba todo y solo le quedaba someterse ante ella. De repente, frente a él una gigantesca figura comenzó a acercarse. Era negra y de al menos unos 3 metros de alto. Entre la niebla unas fauces se asomaron. Era un animal gigantesco con aspecto de lobo, pero sus ojos eran algo diferente. Eran amarillos, casi dorados, con un aspecto intimidante, y de ellos solo se podía concluir una especie de maldad. Su pelaje era vasto y la niebla casi se adhería a él, como si tratara de cobijarlo. ¿Ahora me recuerdas? Soy... Entonces Stefano comenzó a reír descontroladamente. Era una carcajada psicótica y seca, completamente indiferente a lo que pasaba, salida de otra realidad. Claro que te recuerdo, amigo. O debería decir, Ibarú. Después de esas palabras, el lobo desapareció. Se desvaneció despacio entre la niebla, y los ojos marrones de Stefano se tornaron diferentes. Caminó de vuelta al campamento. La niebla ya no estaba ahí. Ahora podía recordarlo todo. Una semana después, los periódicos señalaron el energúmeno asesinato de 2 hombres en las cercanías del lago Mitchell. En el primer párrafo advertía también que el principal sospechoso y aún desaparecido era un hombre alto, de cabello negro y ojos marrones, llamado Stefano Ibarú.